Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo en un vídeo más para seguir con la construcción de esta incubadora casera que nos ocupa. Una incubadora casera en un cubo de plástico. Como siempre os contamos todo, el paso a paso, consejos, trucos, todo lo necesario para que tú en tu casa puedas hacer esta incubadora o cualquiera de las que ya hemos hecho en nuestro canal de aquí de incubadoras caseras. También ya de paso te animamos a que te suscribas no solo a este canal de incubadoras caseras, sino también a este nuestro canal secundario. Échale un vistazo a ver qué te parece. Pues vamos a comenzar ya con el siguiente paso en la construcción de esta nuestra incubadora casera. En el vídeo anterior hablábamos de que íbamos a cortar esta parte, este saliente que nos estorbaba para la colocación del termostato, porque nuestra intención era colocar el termostato aquí, justo en la parte de arriba de nuestra incubadora casera. Pero para que no quedara así demasiado despegado y de una forma antiestética, hombre, teniendo en cuenta que estamos construyendo una incubadora casera en un cubo, pero bueno, intentando guardar la mejor estética posible dentro de lo que hay, pues decidimos cortar este saliente que teníamos aquí. Lo que hemos hecho es coger esta pequeña cegueta, esta pequeña sierra, y hemos metido aquí primero un pequeño corte, como veis, para ver cómo reaccionaba, y parece que reacciona bien. Ahora continuaremos con el corte, pero antes quiero comentarte otra cosita más. Nuestra intención era no simplemente colocar el termostato aquí y ya está, porque aquí va a quedar un hueco bastante grande. Dijimos que íbamos a comprar una caja de registro, que íbamos a intentar buscarla del mismo color para así que quedara estéticamente lo mejor posible, y ya después lo sellaríamos con silicona la apertura que dejáramos aquí al quitar esta asa. Pues bien, hemos conseguido una caja de registro de exterior, de superficie, del mismo color prácticamente, fijaros, ¿vale? Y bueno, la compramos sin tener el termostato allí, y bueno, la hemos comprado para que encajara, y la verdad es que encaja. Si cogemos y la ponemos aquí, queda justo para que encaje en ese círculo. Ya después sellaremos con silicona lo que nos quede de apertura para que no tenga un escape mayor de aire. Pero fijaros cómo nos queda el termostato a la hora de que cortemos aquí también para empotrarlo. Queda justo, que parece que hemos llevado el termostato a la tienda y que lo hemos mirado allí mismo, pero ha sido casualidad, ya digo, encaja justito para empotrarlo aquí delante. Ya lo empotraremos y lo dejaremos aquí, y ya las conexiones quedarán más disimuladas en el interior de la caja. Ese será el primer paso en este día en la construcción de la incubadora. Vamos a cortar primero esto, vamos a dejarlo lo mejor posible, y ya vemos cómo le sellamos los laterales una vez que coloquemos la caja en lo alto de la incubadora. Pues manos a la obra, tenemos aquí esta pequeña cegueta, y en el corte que ya le hicimos para probar cómo quedaba, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya después, como digo, con silicona, con la pistolita de silicona, iremos sellando para que no salga un aire extra del interior. Poquito a poco. Le damos la vuelta para cortar por aquí también. Y ahí lo tenemos. Ya hemos cortado, como veis, el asa. Ahora ya después quitaremos todos estos restos de plástico de haber hecho el corte, y esta es la tabla donde va sujeto en el interior pues tanto la resistencia de silicona como el ventilador, ¿no? Este pedazo de asa que nos ha sobrado
pues no lo tiraremos, porque este plástico, cuando coloquemos la caja donde irá el termostato, pues si vemos que queda algún lateral libre, pues con este mismo trozo pues podemos cortar 2 laterales para terminar de sellar y que no se salga aire. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar la caja, vamos a empotrar el termostato y ya después pues lo pegamos aquí y vemos cómo queda. Y aquí tenemos la caja. Por esta parte, por donde tiene 2 entradas, es más ancha, y aquí es donde vamos a hacer el corte para empotrar en este lateral el termostato, ¿vale? Le vamos a quitar estos trozos de gomas que sirven de pasacable, porque aquí es donde vamos a realizar el corte y vamos a ver ya cómo queda el corte y cómo empotramos el termostato para anclar ya definitivamente con silicona esto en lo alto del cubo. Pues fijaros, lo hemos hecho ya, no hemos querido grabarlo porque se nos va a hacer el vídeo demasiado largo, pero veis, ya tiene un corte aquí y tiene el corte en este lado, y ahora vamos a quitar esto completamente y vamos a ir colocando el termostato hasta que quede bien metido, bien anclado, empotrado en la caja. Ya tenemos hecho el hueco para el termostato. Fijaros cómo queda justo para ponerle en los laterales pues esas sujeciones para que quede completamente empotrado en este hueco que hemos abierto en la caja de empalme, ¿no? Ya después aquí pues en uno de estos 2-3 tacos de goma pues haremos la salida a las conexiones y listo. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí con la silicona en caliente y después le taparemos pues estos 2 laterales para que no se escape nada de aire, ningún aire extra del interior que no tengamos previsto. Y ya después pues cortaremos una tira de plástico también para ponerla aquí arriba para que quede completamente metido. La verdad es que si hubiera tenido aquí la sierra de marquetería pues lo hubiéramos dejado mejor todavía, pero que no pasa nada. Queda bien, y cuando quede el conjunto pegado y terminado ya veréis como tiene otra vista que no como teníamos pensado en un principio, poner el termostato simplemente sobre la tapa de nuestra incubadora. Así tiene otra vista, queda mejor, y ya después cuando le coloquemos aquí también en el lateral, o ya veremos dónde, lo mismo aquí delante, el interruptor para la luz interior, ya veréis como poco a poco irá quedando un poquito mejor. Mirad, le hemos dado por aquí unas puntaditas para que la caja se quede sujeta, y ahora lo que vamos a hacer es proceder al sellado completo por todo alrededor, y le pondremos, como digo, esos 2 laterales aquí también sellados para que no se escape nada de aire por esta apertura que le hemos hecho. ¿Veis? Así iremos poquito a poco sellando todo el filo de la caja, uno para que quede bien pegado y otro para que no se escape ni gota de aire. Fijaros ya cómo queda lo que es la caja de registros donde va a ir el termostato. Lo hemos anclado, ya está completamente sellado, los orificios laterales, los huecos que quedaban también están, pero he cometido un error y ya me parece a mí que se va a quedar así. Aquí está el termostato, quedaría así, pero claro, el agujero que le hicimos a la caja para las conexiones, pues se la hicimos en este lateral. Dicho esto, pues nosotros lo haremos ya de esta manera. No me voy a poner ahora a quitar la caja, despegar toda la silicona que hemos gastado y demás, que lo importante es pues comentarlo y hablar de que los ajustes estén correctamente cuando nos pongamos manos a la obra para nuestra incubadora. Bueno, es un error mínimo, no tiene la mayor importancia. Estamos en la incubadora, ¿no? Ya tenemos ahí la caja puesta, ya después le colocaremos esa tira embellecedora aquí en esta parte superior para que cuando la anclemos quede perfectamente, y el interruptor pues ya nos pensaremos en qué parte lo vamos a colocar, si en un lateral o justo aquí delante. Hablo del interruptor para encender la luz interior que le hemos puesto, para ver los huevos y por supuesto también para que nos sirva de iluminación cuando nos pongamos a grabar en el interior
para las diferentes pruebas que vayamos a hacerle a esta incubadora. Pues bien, hemos estado un rato simplemente anclándolo, pero bueno, hay que explicarlo, hay que hacerlo y hay que verlo. Bueno, ya hemos pegado esa caja de registro en lo alto, la hemos sellado, hemos hecho la apertura para empotrar el termostato. Ahora, mientras, le hemos abierto otro agujerito en el lateral que será al final por donde meteremos los cables. Y quiero deciros que vamos a empezar ya con lo que es el tema de conexiones. Vamos a conectar los dos conectores machos a la resistencia de silicona, los vamos a sacar para afuera, igual que hicimos con los cables del ventilador, y vamos a intentar en este vídeo hacer las conexiones del termostato. Ya después, en el siguiente vídeo, pues haremos un rápido ajuste, programación y demás, porque ya eso lo hicimos anteriormente. Por eso quiero que le echéis un vistazo a este enlace que aparece aquí arriba, donde está todo sobre este termostato que vamos a usar en esta incubadora, el STC1000. Aquí en este enlace que ha aparecido aquí arriba, pues está todo lo referente a la conexión, ajuste y funcionamiento de este termostato. Nosotros vamos a continuar con la construcción de nuestra incubadora y aquí en este vídeo, ni en el próximo tampoco, nos vamos a detener más ya de lo que hemos hecho en lo que es la explicación del termostato, porque repito que en este enlace que os he mostrado aparece todo respecto a lo que es el manejo del mismo. Lo que sí vamos a hacer es que una vez que tengamos nuestra incubadora ya completamente montada, sí explicaremos la calibración. Pero la calibración se hace cuando ya todo el conjunto esté acoplado y cuando ya tengamos la incubadora funcionando unas horas para que alcance su temperatura normal de funcionamiento, ¿no? Entonces ahí sí será cuando expliquemos la calibración, algo que es muy importante en todas las incubadoras, ya sean caseras o no, una buena calibración. De esto va a depender y mucho el éxito de nuestras incubaciones. Pero mientras tanto, dicho esto, vamos a continuar con la construcción. Y vamos a centrarnos ahora en la resistencia de silicona, en los dos conectores que tiene, en este conector macho que vamos a ensaltar con este cable que es el que vamos a sacar al exterior. En los dos casos vamos a meterlo, ya lo hemos explicado en más de una ocasión en las diferentes incubadoras cómo se conecta, no tiene mayor historia. Y después pues sacaremos los dos cables y conectaremos el ventilador y la resistencia en paralelo al termostato. Nosotros preferimos siempre, ya lo hablo con vosotros muchas veces, conectar el ventilador al termostato para que cada vez que active la resistencia de silicona active también el ventilador, ¿vale? Así lo hemos hecho hasta el momento y en esta incubadora también así lo vamos a hacer. Ahí tenéis cómo queda las conexiones de la resistencia de silicona con esos conectores azules, y ahí por ese agujero nuevo que hemos abierto en el lateral irán también por el lateral a la caja de registro para las conexiones con el termostato. Después lo volveremos a sellar con silicona, repito, para que no se nos escape aire y que quede lo mejor posible. Aquí está el exterior, ¿veis? La caja de registros, y este era el agujero por el cual íbamos a sacar los cables anteriormente. Lo sellaremos, no tiene la mayor importancia, y ahora con este nuevo agujero que le hemos hecho en el lateral, pues por el lateral meteremos los cables y haremos las conexiones al termostato STC1000, que será el que utilicemos. Ya digo que aquí sellaremos, pondremos los cables aquí lo mejor posible una vez que estén dentro de la caja, y procederemos, como digo, a hacer las conexiones en el interior. Pondremos una ficha de empalme, que tenemos sitio, y así nos ahorraremos pues diferentes conexiones o que estén esos contactos al aire. Ahora el siguiente paso, este es el enchufe de la tira de luz de los LED. La vamos a cortar para ahora pelar y sacar los dos hilos, y ahora veremos la colocación del interruptor para el encendido o apagado de la luz interior. Y sobre la marcha hemos decidido poner el interruptor precisamente en el agujero que no nos servía para sacar los cables. De todas maneras, como por aquí vamos a sacar los cables por el lateral, hemos decidido poner el interruptor aquí
en este mismo agujero, lo hemos agrandado, lo hemos empotrado y aquí pondremos el interruptor de la luz interior. Ya después por dentro pondremos los dos cables del interruptor hacia aquí y aquí haremos las conexiones también para meterle 220 voltios a este interruptor de encendido y apagado. Así pues estéticamente queda mejor y no hay un agujero ahí sellado de aquella manera con silicona. Aquí es donde está todo el entramado de conexiones, en este rincón, de ahí la importancia de que todas las conexiones queden en la misma esquina, así nos ahorraremos dentro, en el interior, cables por todas partes y demás, ¿no? Nos queda todavía pendiente la sonda, que no creáis que me he olvidado que nos queda por colocar la sonda. Lo que pasa que la colocación de la sonda, pues hay que dedicarle su tiempo para una vez que esté todo el conjunto montado, ver dónde la vamos a poner, ¿no? Es muy importante la ubicación de la sonda. Volviendo a esto, pues ya tenemos ahí la conexión del interruptor. No me voy a parar en explicar cómo se conecta un interruptor porque ya lo hemos hecho en otras incubadoras y es una cosa fácil. Hemos sacado los cables al exterior y ahora lo que vamos a hacer es poner unos pegotitos de silicona para anclar ya lo que es todo este conjunto, para que haya el menor movimiento posible. Así ahora mismo pues prácticamente no se van a mover, pero tampoco nos cuesta trabajo poner un pegotito o dos aquí en el interruptor para que no haya cortocircuitos y por todas estas partes, repito, para que haya el menor movimiento posible. Ya sabes que esta incubadora, pues bueno, está todo en la tapa y que nosotros hemos hecho esta apertura para no tener que abrirla pues prácticamente nada. Simplemente cuando le cojamos el tranquillo del agua que gasta, el agua que necesita, pues abrirla de vez en cuando para rellenar los vasos y que no se nos vaya ni para arriba ni para abajo la humedad relativa de la incubadora. Pero que la mayor parte de entrar, salir, para mover los huevos, lo vamos a hacer por aquí, por esta apertura que para eso le hemos puesto. Pues nada, vamos ahora al exterior y metemos todos los cables en la ficha de empalme. Pero antes le pegamos los pegotitos que hemos hablado y listo. Mientras la silicona se va secando, que esto seca rápido, ya podéis ver que tenemos todos los cables desde el interior de la incubadora al exterior, aquí a nuestra caja de registros, donde vamos a afianzar el termostato con estos dos laterales que trae para empotrarlo y afianzarlo, y ya después pues nos pondremos a hacer las conexiones. Como veis, pues ya está todo ahí bien atado para que no haya movimientos raros. Vamos a hacer las conexiones al termostato y después vamos a tener que ir viendo ya dónde vamos a ubicar la sonda, que repito, es algo muy importante y hay que darle todo el tiempo que se necesite para que quede bien colocada, bien puesta y que después no falsee los datos. Ya hemos hablado en más de una ocasión que tiene mucha importancia saber dónde colocar la sonda. Y ahora, una vez que ya hemos puesto el termostato aquí anclado en la caja, es hora de las conexiones. Por eso es importante que le eches un vistazo al enlace que te mencionaba hace unos minutos aquí en este mismo vídeo, donde tienes todo lo referente a las conexiones de este termostato. Cogimos un panel de prueba, cogimos este mismo termostato y explicamos cómo se conectaba, explicamos también cómo se ajustaba y explicamos también una función que se puede utilizar como a modo de seguridad de este termostato. 3 vídeos que, picando en el enlace que te hemos dicho hace unos minutos, pues te llevarán a conocer detenidamente este termostato que estamos usando. Lo que sí vamos a hacer ahora es conectar en paralelo los cables del ventilador y por supuesto los cables de la resistencia de silicona.
ya que los vamos a conectar en paralelo. Pues vamos a unir un extremo de lo que es el ventilador con el otro extremo de lo que es la resistencia de silicona, e igualmente haremos con el otro, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahí está la primera conexión, un cable del ventilador y de la resistencia al mismo sitio, a una parte del relé. Ahora mirad, aquí tengo el enchufe que he cogido de la incubadora pequeña, lo vamos a reciclar. Aquí tenemos estos dos extremos y lo vamos a meter por la caja de registro por uno de estos dos puntas de contacto de entrada adentro, y aquí ya con la ficha de empalme tendremos los 220 voltios y ahí procederemos al resto de conexiones para meter corriente a nuestra incubadora. Ahí está, ¿veis? Hemos pasado el cable de los 220 voltios a través de la caja de registro y hemos puesto ya esta ficha de empalme donde haremos la conexión de 220 voltios a los diferentes puntos. Lo estamos haciendo más rápido, pero por lo menos para que lo vayas viendo, aunque sea de esta manera. Ahí está. Recordad que una de las tomas de ventilador y resistencia de silicona la metimos en el termostato, en la parte de relé. Pues la otra toma de ventilador y resistencia la conectamos en uno de los dos extremos de los 220 voltios. Que en tu caso tienes una tensión diferente dependiendo del país, pues bueno, nosotros aquí decimos 220 voltios, eso que no te despiste, ¿vale? Aquí ventilador y resistencia. Y el otro extremo de los 220 voltios directamente al otro contacto de relé que nos quedaba pendiente, ¿vale? Esos son los dos extremos que van al relé. Ahora, a continuación, el siguiente paso o la siguiente conexión será de 220 voltios. Fijaros, este cable es del interruptor y de las luces LED que viene de dentro. Aquí tenemos una conexión a 220 voltios. Y la otra conexión de 220 voltios es la de nuestro termostato. Hay que meterle también la entrada de la tensión de alimentación, que en nuestro caso, repito, son 220. Entonces, conectaremos 220 voltios al termostato y también, por supuesto, a la luz LED con su interruptor del interior. Lo haremos en esta toma principal donde haremos todas las uniones. Ya están hechas todas las uniones aquí a la ficha de empalme, como veis, también 220 voltios a nuestro termostato STC 1000, no se te olvide. Fijaros todo recogidito ahí en esta caja que viene, que ni pintada, tiene toda esta separación para las uniones, el termostato bien empotrado. Y lo que vamos a hacer ya para terminar el vídeo en el día de hoy es conectar la sonda y encenderlo para ver si hemos hecho bien las conexiones. Yo creo que hoy le hemos dado un buen adelanto a nuestra incubadora casera. Pues el montaje ya está hecho a falta de la sonda, pero para probar si todo funciona, si todo va bien, hemos conectado la sonda sin meterla dentro, simplemente porque tiene que tener evidentemente la sonda conectada para probarla. Y una pequeña aclaración, ya digo que todo el montaje, toda la explicación del ajuste y demás del termostato está en el enlace que os hemos puesto a mitad de vídeo aproximadamente, ¿no? Que viendo el vídeo para atrás hasta te lo señalo en la parte superior, de que ahí tienes la conexión, ajuste y todo lo que refiere a este termostato. Nosotros hemos conectado lo que es la resistencia y el ventilador por error a esta parte de cooling. El inglés no es lo nuestro, claro, tenemos que irnos a la parte de calefacción, ¿vale? A heating. Pues hemos hecho la conexión de este relé al que es el correspondiente, ya que vamos a utilizar, claro está, la parte de calor. Y ahora nos vamos al interior para hacer la conexión y ver si todo está correctamente. Repito que simplemente para ver si todo está bien conectado en el termostato o no. La sonda, pues fijaros, está aquí fuera. Ya en el próximo vídeo la conectaremos en el interior, ya vemos de qué manera y en qué posición.
Pues aquí estamos ya en el interior, aunque haya menos luz, pues no pasa nada, lo importante es lo importante. Ahí tenemos el termostato funcionando correctamente y dentro se escucha ya el ventilador. La resistencia evidentemente también estará calentando y la verdad es que es un ventilador que pesaba menos que el que nosotros usábamos, que era más antiguo, pero es que también hace mucho menos ruido. Lo cierto y verdad es que también le hemos puesto la mano dentro en el interior de la incubadora y no mueve tampoco tanto aire como el que movía el nuestro, pero que, repito, para esta incubadora que no es muy grande, circular y demás, pues tampoco tiene mayor complicación. Por cierto, vamos a ver también la luz, si funciona, la luz interior, ahí está, también funciona, podemos encenderla y apagarla según nos convenga para echar un vistazo en el interior, para cuando vayamos a grabar y en fin, mira, teníamos esa tira de LED por aquí guardada que no nos estaba sirviendo para nada y le hemos encontrado esta utilidad. Lo que voy a hacer es meter la cámara en el interior y a ver si veis pues cómo está funcionando el ventilador y demás y cómo queda todo el conjunto, repito, a falta solo de la resistencia, de la sonda para medir la temperatura ya colocada en el interior. Ahí está el ventilador en pleno funcionamiento y ahí tenéis pues la tira LED iluminando todo el techo, toda la tapa. Perdonadnos los desenfoques, pero ya digo, tengo la cámara metida ahora mismo sujeta de aquella forma, lo justo para poder grabar el interior y ahí tenéis el ventilador funcionando a la perfección. Yo creo que por hoy pues nada más, disculparnos el error ese de la conexión en la parte de frío en vez de la de calor, pero que no tiene mayor historia y nos vamos a la otra parte del relé y ya está. Pues fijaros, prácticamente parece una nave espacial más que una incubadora, pero ahí la llevamos ya muy adelantada y dentro de poco, antes de que nos demos cuenta, estaremos probándola, que es lo que nos interesa. Le quitaré ahora, una vez que finalice el vídeo, pues la sonda de ahí, de esa forma provisional, y ya veremos la forma en la que la colocaremos dentro y ya terminemos la incubadora. Nos quedará la colocación de la sonda y, por supuesto, la calibración de la incubadora, que ese ya será el siguiente vídeo. Ahora sí que tenemos ya la incubadora casi terminada. En fin, ya en el próximo vídeo completaremos lo que es el montaje y el ajuste completo con la calibración para, en cuanto podamos, empezar a probarla. La verdad es que ahora estamos a principios de febrero y yo creo que cuando la tengamos terminada estaremos ya a mitad, final de febrero. Por lo tanto, hay muchas especies que están a punto de empezar a poner huevos y tendremos variedad para intentar hacer diferentes incubaciones que nos sirvan para conocer esas especies y, por supuesto, para probar nuestra incubadora casera. Por hoy nada más, recordaros como siempre que estamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo.